Buenas tardes, vaya por favor tomando asiento. Vamos a dar inicio a la sesión de territorio y topografía. Me comunica la organización que todos los ponentes, los participantes en esta sesión, si es posible, que se sienten en las filas de delante para agilizar la subida y bajada. Así que, por favor, si es posible. Bueno, pues vamos a dar la palabra a la primera de las comunicaciones, de la doctora Barbel Morstad, con su ponencia Mobility as a Means for Sustainability in the Phoenician Coast during the Iron Age II. Thank you very much. Hello, everyone. It's so wonderful to be here to meet old friends and find new ones, thanks to the organizers of this conference. What I'm going to present to you today is a new research project that I'm conducting together with Maya Edri and David Friesem from the University of Haifa. It's funded by the German-Israeli Foundation for 1 year, this year, 2022 specifically. This funding allowed us to carry out field and laboratory work, which of course has not been completed so far and only allows for initial results, but not yet a completed interpretation of the work or satisfying answers to our research questions. But the results so far are so interesting and promising that they encourage us to continue on our path. And I would like to share our research ideas, the work we conducted this year, and some results with you in the following. We have chosen the site Kibbutz Es-Suwaida as the perfect place of our investigation. It's located some 9 kilometers southeast of Tel Dor in modern Israel, situated on a hillock around 154 meters above sea level in the southern spurs of the Carmel Ridge, overlooking the coast. It's surrounded by lush wadis, which were used in antiquity for intensive agricultural cultivation, as evident by terraces, and thanks to many natural springs nearby. The site is first mentioned by Eberhard von Mühlinen in 1908, who noticed the remains of a fortress, which he identified as part of a medieval castle. In the 70s, Kibbutz Es-Suwaida was surveyed by Yaakov Olami. The results of this survey were published in 2005, with updates carried out in the 90s by Shlomo Sender and Eldad Oren. During the latter surveys, ceramic finds dated to the Iron, Persian, Hellenistic, Roman, and Byzantine periods were also found. However, it seems that the fortress might be dated to the early Iron Age IIA. The main architectural features discovered at the site indicate a 70 to 70 meters fortress with 4 towers erected in its corners. The site was used as a training ground by the Israeli Defense Forces in the 60s, as we could also observe doing our excavations by their trenches and grenades. And using heavy machinery while working the surface layers, they accidentally unearthed complete so-called hippo jars, here on the slide, and other pottery vessels dating to the late Iron Age IIA. The vessels found its way into the museum, the nearby kibbutz Hamat HaShofet by Shlomo Mendel, and most of them are stored today in the Israel Antiquities Authority. So no archaeological excavation was carried out at the site until this year. With this few available data, the site has been included in Ari's study about Phoenicia and the Northern Kingdom of Israel, published in 2020. Here you can see the map in his article with the sites in question, and the ones which I'm going to mention in my next sentences are marked with red circles. He depicts a situation of Phoenician-Israeli contacts in 3 phases: early Iron Age IIA, B, and C. He connected the fortified sites on both sides to the hostility between these neighbors during the 10th and 9th centuries BCE, a destruction of these sites at the end of this period, and a rebuilding phase of some destroyed Israelites during the Iron Age IIB. Whereas sites like Akko then experienced a golden age in this phase, the southern Phoenician area underwent heavy changes with settlement gaps, size reductions, and manifold transformations. He concluded that these changes may reflect a political
transformation in which the control of sites like Dor, Tel Mevorach, and Rosh Said passed from Phoenician into Israelite hands. During the Iron Age A to C then, a prosperous and renewed southern Phoenicia settlement system could be detected. Kibbutz Es-Souda's role in this, however, is relatively unclear. First of all, we questioned the assumed destruction of the site, since there are no indications about that so far. It rather seems that Kibbutz Es-Souda have been abandoned during the late Iron Age to A period. Furthermore, we suggest that it served as an administrative and/or prevailing agricultural center used for the collection and redistribution of agricultural products, considering the location and its surrounding landscape. And last but not least, of course, the dating of the archaeological evidence is crucial not only for the site itself, but also as a small puzzle piece for regional and super-regional developments, and therefore requires a validation. Whereas the architectural remains pointed towards a one-phase occupation, the pottery serves to support this hypothesis on one hand, but they open also further dating possibilities on the other hand. We decided that Kibbutz Es-Souda would be the perfect place for our research questions, which are mainly the following. Changing the political perspective into an economical one, we started with the following observations. The Phoenician city-states experienced during the early Iron Age a substantial demographic growth, which presumably has put a strain on the already limited resources of the land, bringing it beyond its capacity to sustain its inhabitants. The region consists of a narrow stretch of land, ranging between a few hundred meters to 6.5 kilometers in width. It's bordered by the Lebanon Mountains and the Carmel Ridge from the east, and by the Mediterranean from the west. Although the climate is mild and ample water resources were available, arable land was scarce due to the wide stretches of rocky terrain, marshlands, and sand dunes. These harsh environment conditions, of course, existed prior to the Iron Age, yet the population grew between the 12th and the 8th century BCE, resulted in an overpopulation that the land could no longer sustain its people. This crisis was then solved or evaded by mass migration and the establishment of maritime connections with the western part of the Mediterranean as a means to preserve the sustainability in a landscape with deprived resources. This is concluded by the general environmental conditions in combination with archaeological data on the mass migration from this area from the end of the early Iron Age to A period and to B, and literary sources that clearly reflect a shortage of food and arable land. It was already hypothesized by others that the Phoenicians' westward expansion should be viewed as a search for more sustainable landscapes and as part of a risk management strategy to improve their community's resiliency. So we put as our admittedly very ambitious goal the wish to better understand the influence of human-environment relations in the Levant in the late early Iron Age to A and to B on its people's sustainability and its impact on mobility, exploitation of resources, and interconnectivity in the Mediterranean, as well as a mechanism of how feedbacks between exploitation of resources in the Levantine littoral, economic and demographic growth, the interconnectivity that dictated the Phoenician sustainability, resilience, and adaptive solutions. To deepen and specify the already existing but still volatile observations in the abandonment of sites in the Levantine littoral during Iron Age to B, to analyze the possible environmental factors behind this process, and to interfere to their possible relations to the Phoenicians' westwards expansion. But how to deal with these huge questions? We decided to go for a fresh start, to establish a ground floor by collecting and verifying our own data, focusing on a site like Kibbutz Es-Souda,
an agricultural fortified center in the hinterland in a fertile environment with 1 or 2 occupation phases in the early Iron Age and nearly unexplored, to conduct an archaeological and geological survey and an archaeological excavation, as well as laboratory methods. We are currently creating a high-resolution topographical model of the site and its environment using GPS coordinates from a LiDAR survey processed in GIS. And this will allow for an accurate topographical model that would serve as a basis for all site plans. In this, we will then also use and include the data from a geoarchaeological survey with a special focus on major geomorphological features and the natural springs, specifically in the vicinity. Several sediment cores were taken during this survey and are to be analyzed in order to get a better idea of how this area was used for agriculture. Here you can see from the LiDAR screen the idea of this fortress already. And we carried out an archaeological excavation in April on this basis, opening up several trenches all over the hillock on its edge. It was carried out mainly by Meyer Edrey here, second from the left, with the warm and dedicated support of Asaf Yasolanzau to his left and some of the Institute's staff and peered students, and as well as a hardworking group of workers. In particular, we hope to capture a storage space, which unfortunately did not happen in this clarity. What we secured is the extent of the fortress. We grasped these edges here with these walls. Here, look at this point specifically. Here is the edge of the fortress, and we discovered fortification walls whose size and massiveness surprised us immensely. This is a far unknown immense fortress in an interesting position in this hinterland. Due to the building techniques and the stratigraphy, it has 2 distinct faces, which can be seen more or less here in this square. We opened this slide, the previous slide showed this area from the other side. We grasped, as I said, 2 stratigraphically distinct faces, and thanks to the numerous pottery sherds, we are able at the first glimpse to date these 2 faces indeed in the late Iron Age to A and in the late Hellenistic and early Roman period, with a huge gap in between. Most of the pottery, of course, still has to be carefully documented and studied. We retained some amphora bottoms, which are given to residue analysis, which is not ready for results until now. So this was a brief insight into our work in progress and a small start towards answering larger research questions. Thanks for your attention. Thank you very much. Bien, ahora llamamos al estrado a Gianna De Luca, que va a presentar en nombre de Carla Del Valls, Marco Giuman, Dario D'Orlando y Micaela Collu la comunicazione L'insediamento di Sant'Uteru Monte Luna a Senor B, Sardegna Centro Meridionale, nuovi dati e prospettive di ricerca. Benvenuta. Grazie. Buonasera a tutti. L'insediamento di impianto punico ubicato sull'altura di Sant'Uteru in territorio di Senor B, nella Sardegna centro-meridionale, è oggetto dal 2018 di una ricerca dell'Università di Cagliari che ha finora visto l'esplorazione del territorio contermine, l'avvio dello studio dei materiali derivati da precedenti indagini e l'inizio degli scavi stratigrafici. Tale centro è noto in bibliografia principalmente per la necropoli di Monteluna, posta sulle pendici dell'altura ubicata di fronte all'area abitativa e separata da questa da una vallecola.
In tale area funeraria, tra la fine degli anni 70 e gli anni 90, vennero indagate circa 120 sepolture, in gran parte puniche ma anche romane, che sono rimaste oggi quasi completamente inedite. Il tipo tombale prevalente è l'ipogeo a camera con accesso a pozzo, similmente a quanto documentato nella necropoli cagliaritana di Tuvigeddu ed evidentemente a Cartagine. Al mondo nordafricano rimanda anche la presenza di pittura funeraria connotata da linee rosse che vanno a scompartire gli spazi. L'arco d'uso di tali sepolture, destinate ad accogliere uno o più inumati, associati nell'ultima fase anche ad incinerati, è compreso tra la seconda metà del V e il III secolo a.C. Sono inoltre attestate tombe a pozzo senza camera, tombe a fossa parallelepipeda scavate nel banco roccioso e chiuso con lastre giustapposte poggiate su riseghe tagliate ad altezze differenti, tombe ad enchiutiris mos, fosse terragne più tarde e una sepoltura a cassone. I corredi recuperati nell'area funeraria, per lo più ancora inediti, mostrano l'alto livello economico raggiunto dal centro punico, che doveva avere una dimensione urbana. Si ricordano, oltre alle ceramiche puniche e di importazione attica e italica, i gioielli, in un caso di fabbrica greca, i numerosi sigilli a scarabeo, gli amuleti, le monete e qualche elemento di coroplastica. La corrispondenza tipologica tra la documentazione materiale di Monteluna e quella dell'area cagliaritana, così come la scelta dei tipi tombali e la presenza di pittura funeraria di tradizione nordafricana, concorrono a identificare un rapporto di probabile filiazione di Carales nell'ambito della politica di penetrazione capillare attuata da Cartagine per il controllo e lo sfruttamento delle risorse territoriali, attuato già a partire dal V secolo e fino alla conquista romana dell'isola. La città era nota grazie alle indagini di superficie condotte a partire dagli anni 70, che avevano portato all'individuazione di un settore urbano posto sulla sommità dell'altura di Sant'Uteru, a suo tempo definito Acropoli, e di quartieri suburbani. Sulla base dell'individuazione di strutture monumentali e dell'esecuzione di limitati saggi di scavo mai pubblicati, si era ipotizzato che l'insediamento, cinto da possenti fortificazioni, fosse stato già impiantato nel V secolo a.C. e fosse rimasto in uso fino ad età romana, con sporadiche frequentazioni anche successive. Questo era lo stato delle conoscenze fino alla ripresa delle indagini da parte dell'Università di Cagliari nel 2018, con la direzione scientifica di Carla Del Vais e Marco Giuman, nell'ambito di specifici accordi siglati tra l'Università di Cagliari, la Sovrintendenza ABAP di Cagliari e il Comune di Senorbi. In particolare, a partire negli anni 2019 e 2021, sono state condotte ricognizioni di superficie nel settore del pianoro di Sant'Uteru e delle aree limitrofe. Un'accurata Polizia Generale dell'area ha consentito in primis la verifica dei dati noti dalle indagini pregresse e l'individuazione precisa delle strutture murarie per lo più di carattere monumentale citate in letteratura, giungendo a identificare 39 unità topografiche, alcune di particolare interesse. Si è inoltre proceduto nel corso del 2021 alla realizzazione di un'accurata ricognizione intrasite che ha previsto la quadrettatura complessiva del pianoro con quadrati di 10 metri di lato per un totale di 50 settori e il recupero del materiale archeologico di superficie secondo criteri di omogeneità temporale e di visibilità. In totale sono stati recuperati 1.551 reperti archeologici, per la maggior parte ceramici, di età punica e romana. Nel mese di settembre del 2022 sono cominciati gli scavi nell'ambito di una concessione ministeriale triennale dell'Università di Cagliari. In particolare si è avviata l'indagine di 2 aree. La prima, area 1, situata nel bordo nord-ovest del pianoro, in un settore in leggera pendenza, e la seconda al centro dell'altura, in un settore in cui i precedenti scavi avevano messo a vista particolari strutture ancora di incerta interpretazione. Le operazioni di rilievo sono state eseguite tramite l'utilizzo congiunto della fotogrammetria da drone e del posizionamento di punti fissi con stazione totale. Nell'area 1 erano state segnalate in precedenza murature realizzate in grandi blocchi che procedevano in parallelo a una distanza di circa 3 metri e con un orientamento lungo l'asse nord-sud. L'indagine stratigrafica ha permesso di individuare l'esistenza di 2 nuclei distinti di strutture. Nel primo, situato ad una quota più alta, si individua un muro più antico, a doppio paramento,
cui se ne poggiano altri, a formare un ambiente quadrangolare di incerta destinazione. Si nota sul lato occidentale una sorta di avancorpo di grandi dimensioni, poggiante su uno strato di terra. All'esterno di tale struttura è stato individuato un potente strato di crollo, contenente un gran numero di frammenti di intonaco, alcuni con modanatura curvilinea e probabili resti del rivestimento della facciata della struttura. Ad una prima analisi, i materiali ceramici rinvenuti in questo strato permettono di collocare la dismissione dell'edificio in età tardo-repubblicana, probabilmente nel corso del II secolo a.C. Il secondo nucleo, ubicato più in basso lungo il bordo del pianoro, è connotato dalla presenza di un possente muro con direzione nord-sud, costruito a secco con blocchi di grandi dimensioni. Ad esso si appoggiano diverse strutture meno monumentali localizzate nel settore sud-ovest del saggio, realizzate con pietrame di piccola e media taglia messe in opera con malta di fango. Tra i due nuclei è stato messo in luce un piano di calpestio riferibile ad una fase d'uso di età tardopunica precedente alla realizzazione dell'avancorpo citato. Dal punto di vista della documentazione materiale, gli strati di accumulo individuati nella parte mediana del saggio hanno permesso di documentare la presenza quasi esclusiva di ceramica punica, databile tra V e III secolo a.C., sia ceramica comune che anfore da trasporto di probabile produzione locale e di importazione cartaginese, associata ad abbondante ceramica attica a vernice nera. Sono stati inoltre recuperati una matrice fittile frammentaria e una serie di bacini ellenistici decorati con palmette, la cui presenza nel sito era già ampiamente nota. Deve segnalarsi inoltre la presenza piuttosto diffusa di scorie riconducibili ad attività artigianali al momento non meglio precisabili. Gli autori si scusano se in questo momento possono presentare solo le foto dei materiali in quanto lo scavo è appena terminato. L'area 2, posta sul pianoro a breve distanza dalla precedente, ha restituito una situazione del tutto differente. È stata infatti individuata alla base di una struttura quadrata di 1,63 m di lato, che è stata smontata nella sua parte superiore in epoca imprecisabile, come mostrano diverse fosse di spoliazione che partivano dallo strato superficiale. A tale struttura era collegato un particolare apprestamento costituito da grandi blocchi sovrapposti, la cui cresta emergeva rispetto al piano di campagna. Negli strati che coprivano tali strutture si è recuperata una quantità abbastanza limitata di frammenti ceramici, per lo più di età repubblicana, che erano però associati ad una quantità consistente di ossa combuste in stato assai frammentario. Tra i materiali recuperati all'interno delle fosse di spoliazione e in prossimità delle strutture, devono citarsi alcuni frammenti di chernoforoi a testa femminile, un frammento di statuetta femminile con caratteri estremamente stilizzati e diversi frammenti di lucerne di età repubblicana e imperiale. Sebbene lo scavo non abbia raggiunto i livelli di base, è possibile formulare l'ipotesi che si tratti di un edificio di culto, verosimilmente dedicato ad una divinità femminile e costituito probabilmente da un'edicola connessa ad un altare, di cui sono visibili diverse sistemazioni successive. Al momento non è possibile determinare il periodo di impianto della struttura, in quanto lo scavo non ne ha raggiunto la base, ma l'ipotesi più probabile è che si tratti di un originario edificio punico rimasto in uso, pur subendo diverse risistemazioni nella successiva età romano-repubblicana e probabilmente imperiale, fino almeno al II secolo d.C. Lo scavo condotto nel 2022 ha dunque consentito di verificare l'esistenza di strutture monumentali di probabile carattere pubblico impiantate in epoca punica e utilizzate senza soluzione almeno in età repubblicana. Saranno le indagini dei prossimi anni a consentirci di definire con maggiore approssimazione la natura e la cronologia delle stesse, la cui appartenenza ad un contesto urbano di grande rilevanza non può al momento essere messa in discussione. Deve inoltre notarsi che l'area monumentale è situata in un punto elevato di controllo e con un bacino visivo che domina su una vasta area, con pendici scoscese e non facilmente superabili. L'impressione dunque è che si tratti di un insediamento situato in posizione strategica, facilmente difendibile, posto a controllo di un fertile hinterland nel quale insistevano numerosi insediamenti punici di carattere rurale. Lo stretto legame con la città di Cagliari che emerge dal dato materiale non può che confermare quanto già in precedenza ipotizzato circa il ruolo esercitato dal centro di Sant'Uteru
per lo sfruttamento territoriale voluto da Cartagine e attuato con la mediazione della più antica città costiera. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie a lei. Grazie Gianna De Luca. Llamamos a la mesa al grupo formado por Livia Tirabassi, Gianluca Norini, Massimo Boto, Grazia Caielli y Roberto De Franco, con la comunicación Covering Past Landscapes, the use of LiDAR technology in high vegetation areas. The case of Pani Loriga. Vale. So, the settlement of Pani Loriga is located on a hill in the Sulcis region in southwestern Sardinia and occupies a strategic position in visual contact with the coast and the mining areas that surround it. The hill has been inhabited since prehistoric time and was almost abandoned after the Punic period, with occasional visit during the Roman phase. After that, nature took over the hill and the vegetation grew untamed. As you can see, only a small part of the hill is free of vegetation, and mainly the areas that has been excavated during the superintensive archaeological excavation in the late 60s, 70s, and those for Cyanair from the early 2000s onward. The vegetation is a typical Mediterranean scrub, small or medium bushes, numerous broom, and some wild olive trees. Almost impenetrable, just try to walk around them. Walking the hill between 2018 and 2021, we were able to locate several structures and features that were mostly inaccessible, and we decided to carry out the LiDAR survey. As has already been shown in several forest landscapes, the LiDAR sensor is quite efficient in penetrating the vegetation and recovering a detailed digital terrain model, a DTM specifically. LiDAR, like radar, is actually an acronym. While radar stands for radio detection and ranging, LiDAR stands for light detection and ranging, which describes a method of determining three-dimensional data points by using a laser. It is a remote sensing technique using either ground-based or airborne system, and it can be used from static or moving platform. The goal of the project was indeed a detailed study of the morphology of the hill and how it has been exploited during ages, as well as the definition of the architectural features within the hill itself. In collaboration with our colleagues from the Institute of Geology and Geoengineering of the CNR in Milan, Gianluca Norini and Grazia Caielli, 2 flight seasons were carried out, one at the end of February and one in October, exactly 1 week ago. In February, the surveyed surface was about 200 hectares, as the goal of the project is to relate the settlement also within its landscape. The drone used is an hexacopter, a Matrix 600, carrying a Livox Avia LiDAR scanner. The laser sends out 240,000 pulses per second and receives back 720,000. All flights were carried out in PKK. Each flight was carried out starting from different points on the hill and its surroundings, as you can see from the pictures taken from the top of the neighbor Nuraghe Fenogu. The total area surveyed is about 1 square kilometer for a total of 9 flights, the last 8 of which was 35 meters. As you can see, it was possible to create a very detailed digital terrain model with an accuracy of 10 centimeters. This picture shows already a 3D hill shade of the hill, its surrounding, and the smallest hill of Monte Fenogu, which also hosts a nuraghe with Punic attendants not studied yet and part of our survey. The data were analyzed with the ArcGIS software, especially with the geomorphological filter and the TerraSolid software too, without any improvement compared to the first results. I also analyzed and processed the first flight already in QGIS 3.2 using the last tool and running an algorithm, ArcGeomorphon, for geomorphology accuracy. Here you can see the process itself leading from the DSM, so the digital surface model, in the bottom left of the picture, to the creation of the detailed terrain model on top left. On the right of the picture of the slide, you can see also tree profile. The first is actually the result of our classification. So in gray, you can see the trees that are shown, and then the actual terrain profile are in red.
The second is the same profile with 3 ecos combined together, and the last but not the least, since it's the first output, is the height profile of the dense cloud that's been produced by the scanner. This is indeed the first shaded detailed terrain model, which includes as the hill of Paneloriga as the one of Nuraghe Fenogu. Although the last file, so the LiDAR data, are still being processed, and this is only a preliminary elaboration, we were able to identify some exciting features. In particular, as can already be seen on this model, there is a series of straight lines on the northeastern slope of the hill. These features are not present in nature and are preliminarily related to the bedrock of the hill itself. We noticed the alignment when we first did the LiDAR in February, and some of them coincide with some quarry areas we identified in 2021 pedestrian survey. A fortnight ago, we decided to verify them, and we can now assume that this area of the settlement, which is about 200 per 20 meters, was used for quarrying stone. The quarry forms a terraced area, as you can see in the picture on the right. We cannot assume that the area was exploited during the Phoenician and Punic period, as the hill was inhabited before, as quite Cyclopean masonry Nuraghe on its acropolis underlines. Nevertheless, the pottery collected during the pedestrian survey in the area is mainly Punic, and some production site seems to be related to these features. Moreover, the digital terrain model shows an anomaly immediately south of the terrace. If you focus your attention on the bottom of the pictures, there is a sort of S features upside down. So far, the height preserve of this feature and the profile is clearly a mound of material and can probably be related to a water management system, a dam. So far the height preserve is around 1 meter height, and it's precisely located in the middle of what seems from the DTM a natural drainage. So maybe it can be considered a dam to create a sort of basin for water collection. So far we don't know any, we didn't find any water management system on the hill. So we assume that one of the features that can be used to collect water on top of the hill was actually a source of basin for rain collector. These are indeed the first results that we can show you, as this is an ongoing project, but there are already some findings we can perceive, such as how the morphology of the hill was changed to create access point or paths that connected the relief with its surrounding. The DTM was indeed included in a GIS project dedicated to the hill, its urban plan and road system definition. The overlap with a remote sensing analysis carried out on satellite images collected from the 40s to nowadays helped us to confirm the existence of different access roads within the ages, and maybe a reuse of some of them. So far, 3 possible accesses have been identified, one on the northwestern slope of the hill, and another one on the western slope itself, probably the pre-Phoenician chariot road that was in part cancelled, in part destroyed by the creation of the actual road that conducted on top of the hill during the superintensive excavation in the 70s, and a narrow path cut in the cliff on the eastern, southeastern slope, already discovered during the survey of 2018 and now clearly shown by the LiDAR restitution. Those are our data for the moment, and I would like to conclude thanking my colleagues for the hard work done to present our preliminary results during this Congress, and thank you all for your attention. Thank you very much, Livia and Paneloriga team. Bien, continuamos con la sesión con la comunicación de Asunción Martínez Valle, titulada Cerámicas de importación fenicia procedentes de la bodega de la Solana de las Pilillas y de su territorio agrícola, siglos VII, VI antes de Cristo. Tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. La Solana de las Pilillas es una bodega que inicia su producción a principios del siglo VI antes de Cristo, bajo una importante influencia orientalizante. Se sitúa
a 60 kilómetros de la costa mediterránea, en la meseta de Requenautiel, provincia de Valencia. La bodega está formada por un conjunto de 4 lagares rupestres en los que se observa que todos utilizan sistema de prensado, lo que le da un carácter comercial a la producción de vino. Vale. Estas estructuras se articulan en torno a un camino que mantiene las carriladas y del trasiego de los carros por donde el comercio circulaba. Esta es una imagen del único lagar que se ha excavado en extensión. Responde a un prototipo que es una granja-torre, una casa-torre fortificada. A ver esto. Esta parte de aquí es una torre de 3 metros de anchura. Esta es la parte de la bodega y todo este espacio está relacionado con la producción, con terrazas que sustentan los diferentes niveles. El uso de prensas de contrapeso, como digo, es la primera vez que se documentan en la península ibérica y le da un carácter comercial que otros lagares de estas cronologías pues no tienen. A ver. Bueno, los primeros materiales son del hierro antiguo, pero los que nos interesan a nosotros son, hay bastantes recipientes de barniz rojo fenicio. Este tiene el perfil completo. Este tipo de cubiletes hechos a mano que se utilizan para el consumo de vino y las primeras ánforas que localizamos en niveles de colmatación de trabajos de mantenimiento de la bodega. Hemos realizado analíticas sobre pastas de algunas de estas ánforas y hemos tipificado también las ánforas que se producen en un alfar que se construye con la misma cronología y que está haciendo R1 y cuencos trípode para suministrar los contenedores a esta bodega. El barniz rojo fenicio, creemos que viene de la zona malagueña por todos los puntitos de esquistos que aparecen en las pastas. Todos estos materiales, pues en la publicación pues se reflejará un poco las composiciones, pero el tiempo que tenemos no permite mucho más allá. Esto es un cuenco trípode y de importación también. A mí me recuerda muchísimo por el tipo de pasta uno que aparece en el pecio de Mazarrón, creo que es Mazarrón o Bajo de la Campana, no me acuerdo ahora muy bien, pero que está en el Museo de Cartagena, sí, que bueno, que también los hemos analizado y evidentemente son producciones ajenas al entorno de donde se encuentran los alfares que producen las ánforas para el tengo algún grafito que marca alguna letra en fenicia, esta es una T. Unas pastas muy amarillas que parecen centromediterráneas. Y bueno, esta es la bodega. Y la bodega articula un territorio agrícola donde se encuentran 15 lagares más de los siglos VI, V y todo lo que consideramos nosotros que son pequeñas granjas y los campos de cultivo en la cabecera de la Rambla. Aquí tenemos una serie de muros que articulan espacios y que corta el encajamiento de la Rambla, que los estudios geomorfológicos han demostrado que se produce después de época ibérica, por lo que posiblemente todos estos muros aparecen con zonas de concentración de material de la misma cronología, donde aparecen ánforas fenicias. Bueno, aquí veis la concentración de lagares en torno a las Ramblas, como os he dicho, 18 lagares rupestres que están suministrando el comercio de vino.
algunos lagares del territorio agrícola. Y bueno, los materiales que acompañan a estos campos de cultivo pues son elementos pues, que se pueden asociar a producciones orientalizantes. Este caldero de bronce, donde se ve de estos que sujetan con las manos un collar de oro que también procede de una incineración. Bueno, eso se analizó y se vio que había estado quemado, pero de alguna manera te está hablando de una sociedad que controla los medios de producción y que está elaborando el vino para el comercio, ya les digo que asociado a unos alfares de la misma cronología. Ay, pues mira, he terminado antes de tiempo. Pues nada, que digo que son situaciones, lo que nos interesa reflejar a nosotros que en este congreso es que a pesar de que estamos a 60 kilómetros de la costa, hay una organización en el siglo VII, VI para la producción de vino, pero esa organización incluye tanto los alfares como las estructuras para elaborar. Y todas estas estructuras y todos estos asentamientos avalan la cronología, pues todas estas cerámicas de importación. Yo pienso que a partir del siglo final del VII, sí, porque los primeros materiales centro-mediterráneos son de esa cronología, yo pienso que es gente que se mueve con la técnica como medio de vida y que llega un momento en que se integran con la población porque se ve que el alfar empieza en el siglo VII, igual que la Solana de las Pilillas, y perdura la producción de vino durante aproximadamente 200 años. Cuando se organiza el territorio ibérico es cuando desaparece la producción de vino y este volumen de producción y esta técnica tan, digamos, vinculada a población de ámbito fenicio, yo creo que no puede estar asociada a población indígena. Todavía no están organizados los territorios, sí que hay un bronce final muy fuerte con materiales también mediterráneos e incluso se aprecian esos contactos en la organización del territorio, pero realmente cuando tú ves que empiezan a funcionar estas manifestaciones tan propias de culturas orientalizantes como es la introducción del torno alfarero, el horno de tiro vertical y la producción de vino, yo estoy totalmente convencida que es gente que se pone en contacto con población local y que de alguna manera esa población, pues yo pienso que es un proceso de integración más allá de algo como muy puntual. Entonces, pues se ve que el alfar termina a mediados del VI, el primer alfar, pero otro alfar que utiliza el mismo tipo de cerámica, que utiliza las mismas formas, que utiliza las mismas vetas de arcilla, las mismas composiciones, se pone a funcionar y las analíticas es lo que han demostrado que tanto el primer alfar como el segundo, como la bodega de las Pilillas, están conectados para la exportación de vino. Estamos trabajando también con el tema de los caminos y los yacimientos que controlan los... Y yo estoy convencida que el vino de las Pilillas es el que se introduce a través del Cabriel en Castilla-La Mancha. Hemos encontrado lagares junto al río y producciones que podemos identificar con los que he venido a presentarles. Y ya, justo. Perfecto. Muchas gracias, Asunción. Bien, gracias a Asunción Martínez. Bueno, ahora me toca darme la palabra a mí mismo. Es un poco feo, pero mis compañeros no... Bueno, excuso
que Elena Jiménez y Antonio García Menárguez no pueden estar aquí hoy. Les hubiera encantado, por supuesto, estar con ustedes. Si me ponen la presentación, empiezo ya mismo. Tengo muchas ganas. Bueno, la comunicación se titula El territorio de la factoría del Cabezo Pequeño del Estaño, Guardamar, Alicante. Esto no va. Ahora, bien. Bueno, voy a intentar, además, como me ha tocado presidir esta sesión, voy a intentar ser breve e ir directamente a la resolución de un problema científico. Nos encontramos con una factoría prístina, con un asentamiento arcaico que está funcionando desde la primera mitad del siglo VIII. No me voy a detener mucho porque yo creo que ya va siendo conocido, ya hemos tenido ocasión de presentarlo en diferentes congresos, algunos internacionales. El yacimiento está, como saben, en la desembocadura del río Segura, está en un entorno, ven allí marcado a la derecha, en un entorno lacustre, en la actualidad, un entorno de marisma que para el siglo VIII a.C. era perfectamente navegable, es decir, estamos ante un yacimiento costero. Un yacimiento que, como saben muchos de ustedes, fue destruido por una cantera ilegal a finales de los años 80, y del que en la actualidad solamente conservamos una quinta parte. Pero gracias a la recuperación de algunos fotogramas, de imágenes anteriores a la destrucción del yacimiento, pues hemos podido reconfigurar un poco su trama urbana. Un yacimiento que tienen, como ven, algo más de una hectárea. El enclave del Cabezo Pequeño del Estaño tiene dos momentos separados entre sí por un pequeño evento sísmico, un movimiento sísmico, un terremoto de muy poca intensidad, pero que afectó en una arquitectura de mampostería como esta que tienen delante. Una primera fase con dataciones radiocarbónicas bastante precisas sobre muestras de vida corta que nos da una primera mitad del siglo VIII para el funcionamiento y lo que sería el arranque del enclave, y un segundo momento después de ese retroceso que va a acontecer después del movimiento sísmico ya a finales del siglo VIII y la primera mitad del siglo VII a.C. Bien, yo les vengo a presentar evidentemente el territorio de esta factoría. En 2021 realizamos una prospección intensiva en toda esta zona, una prospección básicamente dirigida sobre todo a los cabezos y eliminando todas esas zonas bajas que en época fenicia estaban ocupadas por el estero, por la marisma. Lógicamente ahí no íbamos a encontrar nada que nos ayudase a resolver este problema científico. Bien, pues partíamos con esa idea de buscar asentamientos secundarios de carácter menor asociados a este yacimiento. Ahí ven un poco algunas cuestiones metodológicas. Sí quiero subrayar que era un equipo de prospectores con mucha experiencia, de un proyecto además que desarrollamos en nuestro departamento de Alicante, el proyecto Limos, que están acostumbrados al trabajo de campo, al trabajo de prospección. La visibilidad era perfecta, el trabajo se hizo durante los meses de invierno, febrero-marzo de 2021, y con esto les quiero subrayar que no hubo un problema como tal desde el punto de vista de la visibilidad, es decir, que si no encontramos materiales era porque los materiales no estaban ahí. Bueno, ahí ven un mapa de calor, un mapa de densidad de ítems en superficie, y aquí ven el resultado de la prospección. Una prospección que, más allá de ser un poco, bueno, de haber ofrecido poca materialidad para el periodo que nos ocupa, sobre todo era muy interesante porque lo que nos venía a subrayar era que no había esos asentamientos menores en el entorno, no existía vinculado a esas cronologías antiguas de la primera mitad del siglo VIII nada que se pudiera relacionar con el Cabezo Pequeño del Estaño. Solamente un 1% del material, muy poquito, era material de época fenicia. De hecho, el poco material que además aparecía lo suficientemente alejado del yacimiento del Cabezo Pequeño del Estaño como para ser significativo fue este único fragmento de ánfora de una producción malagueña, una ánfora del grupo de las T10, que no plantea ningún tipo de problema de identificación y que se corresponde con ese dibujo y con esa fotografía que ven ahí en detalle. Claro, evidentemente el pequeño hallazgo además aconteció en lo alto de este yacimiento, un yacimiento bien conocido para fechas anteriores, para la Edad del Bronce y también para época tardorromana, que es el Cabezo Soler. Sí quiero poner de manifiesto que no había un problema además de erosión, porque en la prospección encontramos materiales más antiguos, materiales de la Edad del Bronce, sin problema, están documentados, y encontramos material posterior. Es decir, si no había material arqueológico fenicio, era porque no estaba, no porque hubiese habido algún tipo de proceso postdeposicional que lo hubiera eliminado por escorrentías o lo que fuera, porque tenemos material más antiguo. Bueno, esto habría que relacionarlo con los trabajos que estábamos haciendo al mismo tiempo en el yacimiento. En 2020 localizamos el foso, un foso nube tallado en la roca, un primer foso
que de alguna forma ya nos empezaba a dibujar un panorama interesante. El yacimiento estaba completamente aislado en cuanto a esa materialidad de esos asentamientos de carácter secundario, pero también aislado desde el punto de vista arquitectónico, físico. El cerro, la única forma de acceder al yacimiento por tierra era precisamente a través de esa pequeña lengua de tierra y de roca que había sido recortada a golpe de cincel. Ahí ven algunas fotografías de la excavación del foso, todo el proceso de excavación. Fíjense en la talla, una talla con instrumental de hierro. Hemos podido determinar 3 instrumentos diferentes, pero bueno, no es lo que nos ocupa hoy. Algo de material, muy poco material asociado al foso, que fue, como todo el yacimiento, abandonado, se fue cubriendo con un proceso sedimentario natural. Los estratos, las unidades son perfectamente horizontales y solo apareció un pequeño fragmento de cerámica fenicia en la parte inferior. Bien, ahí tienen la fotografía de este verano, de la última campaña de excavaciones, donde ya les anuncio que ha aparecido un segundo foso, ahí ven denominado como foso 1, mucho más pequeño, prácticamente casi un foso de desagüe. Se parece bastante al foso de la Fonteta en sus dimensiones, pero sobre todo quiero subrayar ese carácter aislado de este yacimiento frente a lo que es el territorio, lo que sería ese supuesto hinterland que debemos haber encontrado, ¿no? Esta es un poco la respuesta que hemos tenido a través de esa prospección arqueológica. El yacimiento no está vinculado, hay total inexistencia de una red de asentamientos. Siempre hablo de la primera fase, de la fase fenicia 1, de la fase 1 del yacimiento, 780-770 a.C., y rápidamente esto nos hizo pensar en toda la materialidad y en todo aquello que habíamos ido localizando en las últimas campañas de excavaciones. El taller de metalurgia, un taller de cooperación de plata que ya es bien conocido, que marcaba que este yacimiento probablemente estaba conectado a través de otro tipo de forma de ocupar el territorio, no tanto con una ocupación directa, física, sino a través de su conexión marítima. El yacimiento estaba relacionado con otros enclaves, pero siempre a través de una red costera. Aquí vienen algunos de los materiales que hemos ido analizando del vertedero junto al taller de metalurgia, ese taller de cooperación de plata, algunos de los materiales también cerámicos que aparecieron, y una cuestión bastante relevante era la procedencia de estos materiales. Todo el material a torno, evidentemente, era material importado, sobre todo procedente del ámbito malagueño-granadino, y la cerámica a mano también presentaba pastas metamórficas. Esto pues venía a desdecir muchas de esas propuestas que solemos hacer siempre de asociar la cerámica a mano con el entorno local, con el entorno próximo. En el caso del Cabezo Pequeño del Estaño, todas las analíticas que hemos realizado, lámina delgada sobre la cerámica a mano, han demostrado que se trata de material metamórfico, cuando estamos en un entorno sedimentario, la desembocadura del río, y en un entorno de marisma. Es decir, hasta estas piezas, que no son piezas de comercio, hay que preguntarse qué es lo que llevan estas piezas dentro, hasta estas piezas son importadas. Y esto, claro, pues hay que relacionarlo con esto que estamos viendo, con esa red marítima, con esa red conectada. He corrido mucho, espero que hayan entendido lo que les estoy explicando, pero bueno, me voy a parar, como me quedan un par de minutos, simplemente para reflexionar sobre esta imagen. Aquí lo que ven es precisamente los resultados de las analíticas del metal, de los isótopos de plomo, y las analíticas que hemos realizado sobre la cerámica, tanto a mano como a torno. Y es muy interesante ver que nuestro yacimiento, el Cabezo Pequeño del Estaño, recibe tanto metal como la cerámica, incluida esa cerámica a mano muy tosca, que no está vinculada, por supuesto, con objetos de comercio, no es un objeto de prestigio, ni mucho menos, y es interesante ver cómo se cruzan. Luego, la conclusión de este territorio colonial es que en el caso de esta primera factoría, de esta factoría prístina en el entorno de Guardamar, su relación es una relación meramente costera, ligada a lo que nosotros hemos llamado un circuito de metal, fundamentalmente plata o plomo-plata, fenicio occidental, que uniría la costa malagueña con la costa de Alicante, Murcia, y para llegar a Ibusim. No está por aquí, creo, Joan Ramón, pero es muy interesante pensar que las analíticas sobre la cerámica a mano de Sacaleta, que además vamos a visitar pasado mañana, las cerámicas a mano de Sacaleta, les recuerdo que también presentan pastas metamórficas procedentes de Málaga. Luego sería un punto más en esa red y en ese territorio, no territorio en cuanto a tierra, sino en ese espacio costero, en esa interconectividad costera de este tipo de yacimientos del primer momento. Así que les invito a una reflexión conjunta, no da tiempo para más, y me pongo a su disposición para lo que consideren, aprovechando las pausas de café. Así que les regalo a ustedes un par de minutos. Muchísimas gracias por su atención.
Bien, pues llamo a la mesa la siguiente comunicación de Juan Jesús Padilla, Juan José López y Luis Arboledas, titulada Púnicos en el interior de Iberia, nuevas evidencias arqueológicas en el Alto Guadalquivir. Tienes la palabra, lo quieras. Bien, vale. Muchas gracias, en primer lugar, a los organizadores del Congreso y del Comité Científico que han tenido a bien aceptar esta comunicación para que, bueno, pues hablemos sobre un tema que es muy desconocido, un tema que precisamente por ese desconocimiento no sé qué pasa. Aquí. Sí, bueno, precisamente porque es un tema muy desconocido, mis compañeros a los que aquí represento, Juan José López y Luis Arboledas Martínez, nos preguntamos efectivamente si había púnico en el interior y cómo podíamos buscarlo, ¿no? Y bueno, pues cuáles eran las evidencias que existían en este momento antes de llevar a cabo estas búsquedas para, bueno, pues para partir sobre el seguro. Y bueno, pues vimos que esas evidencias eran muy escasas, que tan solamente teníamos algunos referentes en los que las fuentes clásicas, sobre todo Tito Livio y Estrabón, pues decían que efectivamente había púnicos en el interior muy vinculados al Alto Guadalquivir y que estaban allí pues, por motivos económicos, sobre todo por la explotación de recursos mineros. Y desde el punto de vista arqueológico, pues tan solo teníamos la evidencia de que Cástulo efectivamente tenía una gran cantidad de materialidad asociada a este mundo, desde el punto de vista arquitectónico, pero también desde el punto de vista de elementos de cultura material, de cerámica sobre todo, ¿no? Y de una gran cantidad de elementos que nos hablan, ¿no? De esa relación entre el mundo indígena y del mundo púnico, pero que en el entorno de Cástulo existía un vacío de información arqueológica brutal, que bueno, pues siempre se ha vinculado desde el punto de vista arqueológico a la no existencia, ¿no? A la no presencia de yacimientos arqueológicos con estas evidencias púnicas. Bien, bueno, pues partiendo de estas premisas, nosotros intentamos buscar otras respuestas, intentamos indagar, ¿no? Y ver si efectivamente estas evidencias arqueológicas no eran tales, no se daban. Para ello realizamos un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Bailén, con la Concejalía de Patrimonio Histórico, también con la Universidad de Granada, con el Departamento de Prehistoria y Arqueología, y se realizó una carta arqueológica que aquí pues, sirva para reivindicar, ¿no? Esa figura tan necesaria de estas cartas, ¿no? de cada municipio que nos ayudan efectivamente a saber y a conocer y sobre todo también a valorar y a proteger este patrimonio arqueológico que tenemos tan rico y que muchas veces bueno, pues no conocemos, ¿no? Esta carta arqueológica se realizó entre el 2016 y 2020 y venía como a completar todas las prospecciones que se realizaron ya en los años 80 del pasado siglo en las cuencas del río Rumblar y del Guadiel, ¿no? Que son dos afluentes de este Alto Guadalquivir y que, en cierto modo, como vertebran el territorio de este Alto Guadalquivir más occidental. Y todo esto, bueno, pues se enmarca dentro de este proyecto Peñalosa que ya inició en los años 80 estos trabajos y que lo ha seguido continuando en el siglo XXI. Bien, bueno, pues el resultado de esa carta arqueológica fue este mapa que ven ustedes aquí, ¿no? Un mapa en el que efectivamente, bueno, pues podemos ver que existen asentamientos arqueológicos que están vinculados a este mundo púnico, que sí que efectivamente podríamos hablar de púnico en el interior y que, bueno, pues no solamente tenemos 2 o 3, sino que tenemos una gran cantidad de evidencias, ¿no? Que nos hablan de ese dominio del territorio por parte de estos púnicos, ¿no? de estas personas que están muy vinculadas sobre todo a Cástulo, ¿no? y al entorno de esta ciudad, ¿no? Que es un entorno muy rico y que bueno, pues poco a poco vamos a ir desgranando en esta presentación. Y me voy a centrar, porque no tenemos mucho tiempo, en 4 de ellos, ¿no? Vamos a empezar hablando del asentamiento de Carablanca, es un asentamiento que tiene una extensión cercana a las 10 hectáreas. Todavía, como hemos realizado por labores de prospección, no sabemos muy bien si es un oppidum o es algún tipo de asentamiento pues, más grande o que tenga otra funcionalidad, porque parece que siempre tenemos que encasillar, ¿no? Este tipo de yacimientos ibéricos como si fueran oppidum, pero sí que sabemos que tiene una gran cantidad de materiales de época plena, una gran cantidad de cerámica estampillada, que tiene bueno, pues, formas, ¿no? Que no son del ibérico final y que asociados a esa cerámica pues encontramos elementos materiales que bueno, pues suenan a otros sitios, ¿no? En este caso, bueno, pues aquí os presento esa asa de presumible tradición púnica que bueno, pues el profesor Andrés Adroer la miró y efectivamente pues él la vinculaba a ese tipo de producciones raras que no se conocen en este interior peninsular, pero básicamente porque nunca se han investigado sobre ellas y se ha indagado, ¿no? sobre este tipo de elementos. Pasamos a otro yacimiento arqueológico, en este caso las Piedras del Cardado, que hemos tenido la suerte de excavar este pasado verano, a finales de agosto y principios de septiembre, y partíamos de unas premisas que eran muy
muy esperanzadoras, ¿no? Porque creíamos, ¿no?, que efectivamente podíamos tener una especie de santuario, de cueva, que estaba vinculada al ámbito de culto. Y bueno, pues básicamente gracias a estas excavaciones hemos podido constatar, hemos podido aseverar que, bueno, pues no estábamos muy equivocados, ¿no? Hemos encontrado un dintel que nos posiciona, ¿no?, la altura de la cueva. Esta cueva está orientada al nacimiento del solsticio de invierno. Hay una estructura, ¿no?, que está empezando a delimitar esta entrada de la cueva. Y bueno, pues también tenemos asociado estas cabezas de poto y una gran cantidad de cerámicas ibéricas que, como ven, están siempre asociadas al consumo. Bueno, y en conexión con estas cerámicas ibéricas también encontramos estos platos de borde vuelto, ¿no?, y estos pies de platos bruñidos púnicos que son ibusitanos y que son muy interesantes. Bueno, pues pasamos al yacimiento de Atalañones, ¿no? Un yacimiento que es un asentamiento minero como tal, ¿no? Hemos encontrado una gran cantidad de rafas mineras y, bueno, explotación evidente, ¿no?, de materiales, sobre todo de galena argentífera, es decir, plomo y plata y sobre todo cobre. El LIDAR, ¿no?, no puede marcar perfectamente, ¿no?, cómo esos pequeños orificios, esos circulares que aparecen, esos pozos están vinculados a ese asentamiento en forma de cuchillo. Y en este asentamiento hemos encontrado cerámica de tradición púnica, cerámica que, bueno, pues nuestro compañero Víctor Martínez, ¿no?, que también forma parte del equipo asociado, ¿no?, a producciones de varias del siglo IV a.C. Y sobre todo, bueno, nos hemos encontrado dos monedas, ¿no?, que nos hablan, ¿no?, de esa presencia del mundo hispano-cartaginés, ¿no?, en este caso ese divisor hispano-cartaginés del siglo III, pero luego también este óvulo o diábolo de Mesembria, ¿no?, que nos habla efectivamente de una explotación, ¿no?, de esta mina mucho más antigua, y que, bueno, pues en este caso hemos contado con la colaboración del profesor Bartolomé Mora, que tuvo a bien, ¿no?, el clasificarnos y el documentarnos estos elementos. Y luego, bueno, pues por último vamos a hablar sobre un yacimiento que, bueno, creo que también es muy interesante, pues por la evidencia material cerámica. Esta evidencia material cerámica también ha sido estudiada, ¿no?, y documentada por nuestro compañero Víctor Martínez, en el que, bueno, pues podemos encontrar muchos materiales que están asociados a este momento de tránsito, ¿no?, a este momento de la Segunda Guerra Púnica, morteros cartagineses, de pasta gaditana, posiblemente, pies de ánfora fenicia, ánfora ebusitana, fondos de gober rojo, tipo cuas. Pero también lo interesante es el material metálico que encontramos en este asentamiento, ¿no? Un material que, lógicamente, pues nos permite, entre comillas, ¿no?, y con toda la cautela del mundo, decir que puede ser un campamento estacional cartaginés, porque tenemos una gran cantidad de proyectiles, tachuelas, sajitas, pero también muchos proyectiles de onda, este republicano, ¿no?, que puede pertenecer a la serie anónima, ¿no?, con este Jano bifronte anexo y ese ara pronado en el reverso. Y luego también muchísimos restos de plomo amorfos, ¿no?, que nos podrían hablar efectivamente de este proceso, ¿no?, de producción, ¿no?, de estos proyectiles de onda baleáricos que serían tan importantes, ¿no?, en este conflicto de la Segunda Guerra Púnica. Y luego, bueno, pues en estas inmediaciones entre las Piedras del Cardado, ¿no?, este santuario, punto de control, ¿no?, que hemos dicho anteriormente, y Lentiscares, podemos encontrar también una gran cantidad de elementos materiales que nos hablan, bueno, pues de esa presencia hispano-cartaginesa en el Alto Guadalquivir, ¿no?, en el interior de Iberia. En este caso, pues os traigo aquí dos calcos hispano-cartagineses, ¿no?, del siglo III a.C. Estas puntas que siempre, bueno, pues se han asociado a la primera del hierro en el mundo orientalizante, pero que, bueno, pues en estudios posteriores Fernando Quesada ya los asocia a puntas de bronce que también podrían estar asociadas a contextos cartagineses y en este caso a contextos que están vinculados a la Segunda Guerra Púnica. Y por último, bueno, pues estos regatones tanto en hierro como en bronce que también el profesor Quesada los ha atribuido a este tipo de contextos, ¿no? O sea que parece que estos materiales nos hablan, ¿no?, de forma muy clara, ¿no?, de esta presencia del mundo púnico, sobre todo pues en esta segunda edad del hierro y en cierto modo nos vienen a contestar, ¿no?, esta pregunta que nos hacíamos al principio, en el que, bueno, pues si había púnico en el Alto Guadalquivir, ¿no? Ya lo hemos podido aseverar, ¿no?, viendo los materiales de forma muy breve, pero sí, podríamos decirlo y ahora podemos afirmarlo con rotundidad que habría púnico en el Alto Guadalquivir, ¿no?, y que estos púnicos tendrían un contacto muy directo con las comunidades iberas, y no solamente en Cástulo, por supuesto, eso lo sabemos, ¿no?, pero también habría una connivencia muy bien marcada en el entorno de Cástulo, ¿no? ¿Y cómo? Pues a través de estos tres factores que os pongo aquí, ¿no? En primer lugar, de la expansión y de la explotación del territorio, ¿no?, a través de una minería
sobre todo de metálica de plomo y plata. En este caso pues podemos vincular, ¿no? y podemos destacar el yacimiento de Atalayones, junto con Cerro Hueco, que está en Guarromán, en Linares, y Doña Eva, que son dos yacimientos arqueológicos que son minas y que tienen material indígena. En este caso podemos decir que Atalayones viene a completar, ¿no? esas primeras evidencias, y no solamente ibéricas, sino también púnicas, de estos contextos mineros clanos en Sierra Morena Oriental durante la Sonada del Hierro. Y esto es algo importante porque nunca se había hablado sobre esto anteriormente. Que también existe una ritualidad compartida y un secretismo religioso entre estas comunidades indígenas y los púnicos, que ya son indígenas per se, ¿verdad? Pero que tienen esa tradición oriental tan sumamente importante, y que eso se vería en la Piedra del Cardao. Y que, por último, bueno, pues existiría una defensa del territorio muy marcada, pues a través de ese control del paisaje y de, bueno, pues de la creación de lugares estratégicos, porque el Alto Guadalquivir Oriental es un nudo de comunicación entre el sureste peninsular, la meseta y el Bajo Guadalquivir. Y sin más, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Juan Jesús Padilla. Bien, vamos a continuar. Bueno, pues es el turno de Neus Antón Espí, José Luis Martínez Boix, Pascual Perdiguero, Patricia Rosell y Feliciana Sala, con la comunicación Arqueología de les Arts de Vigilància Marítima de l'Eivissa Púnica. Cuando queráis. Molt bona vesprada a totes y tots. Muy buenas tardes a todos y todas. Iniciaremos nuestra comunicación, en primer lugar, agradeciendo a la organización y al comité científico que nos hayan permitido estar hoy aquí compartiendo estas novedades sobre la red de vigilancia marítima de la Eivissa Púnica, y disculpando a nuestras compañeras que no han podido asistir por diferentes compromisos que les han llevado a estar en otros congresos y seminarios. Y sin más, empezar del mismo modo que si fuésemos marinos que vienen a Ibiza, cuando hablamos de la red de vigilancia marítima de la Eivissa Púnica, para afrontarnos este estudio, hemos de girar la cabeza hacia Alicante. Y es que este estudio surge a través, o tiene su precedente, en sendos proyectos que pasaron por estudiar los diferentes enclaves en los que se desarrollan los conflictos de las guerras civiles romanas en la provincia de Alicante, en la contextura ibérica, especialmente las guerras etorianas. Y es a través del estudio de estos enclaves cuando detectamos que en muchos de estos sitios y en otros tantos tenemos niveles bien datados en el siglo III a.C., en esta Segunda Guerra Púnica, sitios entre los que destacar espacios pues, tan significativos o tan evidentes por su materialidad como el enclave Bárquida o el fortín Bárquida del Tosal de Manises. Y estos espacios, siempre cercanos a puntos de aguada, a lugares donde es fácil desembarcar, donde es fácil a refugios, a puertos seguros, poseen entre sí una interconectividad y una intervisibilidad que nos hizo pensar si no estaría la costa alicantina y la ibicenca, no estaríamos delante de un solo sistema que tiene dos reflejos, uno a cada lado de estas costas. Y es que es de destacar, o cabe destacar, la suma importancia que tiene la Canal de Ibiza. Muchas veces este espacio entre las Pitiusas, la isla de Ibiza y Formentera, y la fachada alicantina, y que muchas veces pues, ha pasado desapercibido o pasa desapercibido, este espacio es sumamente importante de tránsito y que forma parte de todas las redes comerciales y marítimas tan necesarias para circunnavegar la península ibérica por su fachada oriental. Así pues, iniciamos el proyecto de las intervenciones de estas prospecciones arqueológicas a través de los trabajos, principalmente de los trabajos del doctor Ramón Torres, e incluyendo también, por supuesto, las reflexiones del doctor Díez Cusí, alrededor de diferentes puntos ya interpretados desde el año 1985 como presuntos o posibles espacios de vigilancia marítima, ¿no? Espacios situados o con una vocación de vigilancia marítima. Por lo tanto, iniciamos unas prospecciones en el año 2018 con el objetivo primero, de reconocer estos yacimientos, de renovar y ampliar la documentación gráfica que disponíamos sobre ellos, realizar modelos fotogramétricos, integrarlos dentro de un sistema GIS y realizar levantamientos planimétricos en el caso que fuese posible de estos puntos, de estos espacios. En el mapa tienen ustedes la miríada de puntos que formaban parte de esta primera intención, ¿no? Así pues, dentro de estas prospecciones
confirmamos los puntos que habían sido detectados por el doctor Ramón Torres y además iniciamos con estas premisas que ya habíamos aplicado en la costa alicantina con cierto éxito la prospección de nuevos puntos a través de una premisa clara, y es que los puntos que vigilan un espacio determinado, sea un puerto, sea un fondeadero, han de tener una intervisibilidad entre ellos para que sean funcionales, para que sean útiles. Por lo tanto, estos espacios de vigilancia costera habían de verse entre sí. Así pues, a través de aquellos que ya habíamos confirmado, pasamos a prospectar otros nuevos. Aquí, desde esa atalaya de Sant Antoni, en Sant Antoni de Portmany, podíamos observar el punto ya conocido de Puignuno. Así pues, establecimos la existencia de dos redes de vigilancia, al menos dos redes de vigilancia marítima, una enfocada hacia el sudeste, compuesta por Puigdondal, Puigrodó, la propia ciudad de Ibiza, de Alvila, Satalaya de Jesús y Cap de Gibrells, que conformarían una red de vigilancia en sí misma enfocada, por supuesto, al puerto de Ibiza, al puerto de Washing principal, y al recurso del mundo salinero. Así realizamos modelos a partir de GIS con estos buffers de visibilidad con un radio de 5 kilómetros que, además de ayudarnos a confirmar la pertenencia a una misma red de vigilancia, nos ayudarán a descartar otros puntos, como por ejemplo Sera des Matarets, que pueden ver ustedes como punto más occidental. En un segundo sistema de vigilancia encontramos esta red en el noroeste, compuesta por Satalaya de Sant Antoni, Puignuno y Joan Andreu, una red más focalizada, o al menos que encontramos más orientada hacia la vigilancia de lo que es el puerto de Sant Antoni de Portmany, que controlaría esta fachada noroeste y que vinculamos a través de la materialidad, como explicará a continuación mi compañero Pascual Perdiguero, con unos momentos que están muy cercanos, si no previos, muy poco después, del ataque a Iwo Jima del 217, que ya narra Tito Livio, ¿no? Este ataque en el cual Escipión intenta conquistar Ibiza y tras ello está 2 días atacando el campo rural de la isla de Ibiza. Muy bien, pues con estas preguntas en mente y con una primera hipótesis sobre la existencia de estos dos sistemas de... ¿No pasa? Ahí. Con la existencia de 2 posibles sistemas de vigilancia costera, se inició una siguiente fase del proyecto en el que consistía la excavación de 2 de esos puntos, uno correspondiente a cada uno de los 2 sistemas, para estudiar si existe una sincronía o si existen algunas diferencias tanto arquitectónicas como materiales que nos puedan ayudar a generar una narrativa histórica sobre estos dos sistemas antes mencionados. El primero de estos puntos, que correspondería al sistema centrado en torno al puerto de Ibiza, sería el Puigrodó, un punto conocido ya desde el 1985, publicado en el 85, conocido desde antes por el doctor Joan Ramón, y además un punto de especial interés porque controlaría visualmente tanto el paso de Freus como el propio puerto de Ibiza y asimismo el importante recurso que supondrían las cercanas salinas. Muy rápidamente, la intervención se caracterizó casi exclusivamente por una limpieza y una identificación de los restos en superficie. Estaba muy afectada deposicionalmente, tanto por la cubierta vegetal como por una acumulación de piedras que bueno, fue interesante excavarla, pero que al final conseguimos datarla en torno al año 2002, con lo cual era completamente moderna. Una primera fase que ya podemos verla, una fase antequem que sería del año anterior al año 85 y una ampliación que pudimos datar por una serie de materiales, esto queda simplemente como un divertimento, pero que pudimos datar en el 2002. Lo interesante fue que pudimos identificar plenamente la arquitectura de las fases que aparentemente parecían asociadas a los materiales de prospección, que nos hablaban de una amplia ocupación que podría ir desde finales del siglo V hasta el siglo V después, es decir, casi 1000 años de ocupación. Por desgracia, no nos aparecieron muchísimos materiales diagnósticos, con lo cual todas las aproximaciones cronológicas hasta el momento son meramente aproximativas. Una pieza de la que sería de las más antiguas, que pudimos identificar con una jarra busitana de tipo EB30B, bien fechada en contextos conocidos en otros puntos de la isla entre finales del V y la primera mitad del IV, y casi con 1000 años de diferencia, que en unos materiales que nos aparecen al exterior del zócalo macizo circular que constituye el cuerpo de la torre, que nos hablan de una ocupación de
posiblemente de entre el 450 y el 500 después de Cristo, gracias sobre todo a este minúsculo fragmento de una lucerna de tipo Hayes 2A o Atlante 10A, que tiene además una decoración que no sé si ustedes apreciarán bien, de triángulos concéntricos conocidos como el estilo ornado 1A, gracias a las investigaciones de Fulford y Peacock del 84. Además, acompañada con un pequeño borde de un plato de clara D de la forma Hayes 50B. Lo traemos a colación porque es interesante ver cómo cuando el mar vuelve a ser una frontera, los mismos puntos vuelven a ser ocupados. Me queda poco tiempo, así que pasaremos rápidamente al siguiente punto, que correspondería al sistema norte, al sistema centrado en torno al puerto de Sant Antoni de Portmany, en el que, como verán ustedes, la arquitectura es notablemente diferente, con unas mamposterías más regulares, un paramento de 1 metro de grosor y un pequeño vano en el punto más resguardado de en torno a unos 50 centímetros. Además, este contexto material, que sí que pudimos intervenir en el interior de la propia torre, nos ofrecía una visión mucho más concreta, una cronología mucho más clara, que, de nuevo, con pocos materiales diagnósticos, pero sí con algunos que nos permitían hablar, como el pivote de una posible P16 o P17, o unas formas de cocina que aparecen todas en contexto, podemos pensar que un contexto primario en el interior de la torre, con unas formas de cocina ebusitanas bastante evolucionadas, que nos permiten ubicar al menos este punto en ese momento peribélico de la Segunda Guerra Púnica. No nos queda mucho tiempo, así que, sin más, este es un proyecto que todavía está en funcionamiento, con lo cual las intervenciones arqueológicas, las intervenciones de las excavaciones en estos dos puntos han ayudado a resolver algunas de las incógnitas, pero han abierto nuevas preguntas. Así, por lo tanto, quedan todavía trabajos por hacer y esperamos que pronto volver a estar aquí en la isla realizando estos trabajos. Por un lado, ampliando estas intervenciones arqueológicas que nos permitan concretar mucho más las ocupaciones de estos puntos y ampliar los análisis paisajísticos con la correlación de lo que está ocurriendo al interior, tanto los puntos de explotación de recursos económicos y el paisaje rural, como la posible relación que puedan tener con los puertos y fondaderos naturales de la isla. Asimismo, estamos ahora mismo en un proceso de estudio y de investigación de paralelos de otros puntos, así que uno de los principales objetivos de traer esta investigación aquí era someter a la sabiduría de ustedes, de los asistentes, por si pueden también ayudarnos en este sentido. Sin más, nos hemos pasado un poquito de tiempo, nos disculpo y muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, José Luis y Pascual. Con la última comunicación de la sesión, a cargo de Rubén Vidal, David Zarazola, Felipe Poquet, Neus Antón, José Luis Martínez, Pascual Perdiguero, Patricia Rosell y Feliciana Sala, con el título Una atalaya marítima de la Segona Guerra Púnica al Cap d'Or de Moraira. Teulada. No te preocupes. Ah, vale. ¿Cómo se pasa la pantalla? Ahí. Vale, de aquí, ¿no? Vale. Bueno, pues... Pero apunto donde... Bueno, da igual. Buenas tardes a todas y todos. Yo quería, en primer lugar, felicitar también a la organización del Congreso por lo bien que ha arrancado y espero que acabe muchísimo mejor. Bueno, lo que voy a presentar o vamos a presentar esta tarde aquí es un ejemplo de transferencia de conocimiento de un proyecto de investigación de I+D realizado en la Universidad de Alicante con un trabajo de excavación y restauración de un yacimiento promovido por el Ayuntamiento de Teulada y la Generalitat Valenciana con financiación de fondos europeos. Y podemos estar aquí también gracias a la financiación del proyecto Limos. Bueno, el yacimiento ya fue objeto de nuestra atención, como se ha contado antes, a partir de 2010, cuando empezamos a estudiar una serie de poblados ibéricos de la segunda fase, siglos II antes de Cristo, que estaban situados en promontorios costeros de la costa norte alicantina y resultaron ser fortines de las guerras sertorianas. Uno de ellos
Punta de la Torre, aunque en el título de la comunicación, yo me voy a pasar, pero como soy la última, se llama Punta de la Torre. En la pantalla inicial hemos visto como Cap de l'Or de Moraira. Es la punta de la torre que ven ahí. Bueno, pues resultaron unos fortines construidos por Sertorio en torno al año 77 a.C. Y fíjense que es el más al norte de esos que están al sur del Cabo de la Nao. Y fíjense que al otro lado del Cabo de la Nao está Dianium, que era la base naval de Sertorio que ocupaba con la concurrencia de los piratas cilicios. El resultado de este proyecto de investigación, pues que no eran poblados, eran fortines y estaban vigilando el tránsito de las naves senatoriales que desde Ibiza saltaban, o sea, no van de Ibiza a Cartagena, como se ve en la mayoría de los mapas, sino que saltan a Denia y de Denia van costeando hasta el puerto de Cartagena. Bueno, este es el yacimiento, como les he dicho, está en un promontorio rocoso. Hay una pequeña plataforma en la cima de media hectárea. La foto superior está tomada desde la cima, desde la cubierta de la torre, muy bien protegido por esos escarpes rocosos, que este es el más, digamos, el más discreto, porque los demás caen directamente sobre el mar. Y luego esta es la vertiente suroeste, que parece accesible, pero también es bastante difícil. Ahora lo verán a continuación. Bueno, lo importante del yacimiento, de este yacimiento, es el control visual. A la izquierda, mirando hacia el Cabo de la Nao, es decir, las naves que vienen desde Ibiza tienen que hacer un tiempo en el puerto de Denia, según cómo vayan los vientos, no pueden saltar directamente al Cabo de la Nao. Y este estaba controlando hacia el sur. La foto inferior, fíjense que siguen viendo todos esos promontorios, Peñal de Ifac, la Serra Gelada en Benidorm, hay yacimientos sertorianos y ahora estamos viendo que hay también fortines y atalayas de la Segunda Guerra Púnica. Y sobre todo, lo importante es ese puerto o esa cala que tiene a los pies para varar naves. Bueno, esta imagen ya la conocen, se ha presentado antes, pues nosotros de la vigilancia de época sertoriana decimos, vamos a ver si siguen vigilando la costa alicantina y nos retrotraemos hasta el siglo V, IV, IV, III antes de Cristo, y es lo que se ha contado ya y buscamos el reflejo en la isla de Ibiza, que lo hemos encontrado. Fíjense, esto tiene puntero. Fíjense que aquí ha desaparecido Punta de la Torre o Cap de Moraira, porque en este momento era cuando pensábamos que era un fortín sertoriano. Pues bien, ha resultado ser una atalaya de la Segunda Guerra Púnica. En la intervención de 2020, nosotros empezamos ya, antes de cerrarnos la pandemia, empezamos ya a sospechar y fuimos a hacer una prospección superficial y encontramos ya cerámica ática y alguna pieza que subía a finales del III antes de Cristo. Pero luego se hizo la intervención arqueológica, les voy a contar muy rápidamente. Ahora esos son los sectores en los que se trabajó y aquí vamos a hablar solamente del sector 2, 4 y 5. Pero no puedo evitar hablarles del excelente trabajo que se ha hecho sobre la torre renacentista, que se ha restaurado. Han hecho una excelente excavación en horizontal y excavación de arqueología de la arquitectura. Han descubierto abajo a la izquierda la cubierta original con esas losas de arenisca, de tap. Luego en la estancia interior han descubierto la puerta original por donde se entraba, que estaba tapiada. Esto es un hueco de la chimenea. La chimenea, han descubierto los peldaños para subir a la azotea y han descubierto una cosa muy interesante, este hueco estaba allá, han hecho una excavación interior y han descubierto una torre más antigua que la del siglo XVI forraba. Bueno, pasamos al sector 2 y esto va a ir muy rápido porque el yacimiento está muy arrasado, porque han reutilizado la piedra para la torre, para bancales de las pasas del siglo XIX, para otras estructuras anejas a la torre, y lo que se ven es lo que ven, es decir, hay una fase constructiva sobre roca más antigua y luego otra que es la verde y otra en azul que, como pueden observar aquí, se superpone, o sea, cabalga sobre las estructuras más antiguas. Esto es en el sector 2, esto es en el sector 4, lo mismo, construcciones muy arrasadas, una fase sobre la otra. Y esto es en el sector 5, en el sector que mira al puerto, en esa vertiente que mira al puerto. Y aquí lo que parecía un bancal, es decir, una construcción lineal de muchos metros, parecía un bancal y así
pues empezó a examinarse bien en su fábrica, bloques semiciclópeos con mampostería en sus intersticios, y los arqueólogos decidieron hacer un corte en el interior y efectivamente pues salió un lienzo de muralla de la fase antigua. Lo ven en verde, es un lienzo de 1,5 metros, al que luego, en azul, esta línea de azul que hay aquí, al que luego está ya arrasado, y los sertorianos lo que hacen es remontar, utilizar la antigua muralla como zócalo y remontar. Bueno, vamos rápido también. Una foto del interior para que vean las fábricas como son, igual que en el paramento exterior. Los materiales en la base dan primera fase otra vez y luego ya colmatando pues, materiales de la segunda fase. ¿Y cómo datamos estas fases? Pues miren, a la izquierda, los materiales de esa primera fase, finales del siglo, de manual, finales del siglo III, mientras que a la derecha lo que tenemos son las Dressel I y las Lamboglia, la Campaniense B del fortín sertoriano. Aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos P16, lo que sale en la Contestania en los niveles de Segunda Guerra Púnica, las P16, las campanienses antiguas, las greco-itálicas, y luego estos platos hondos y con borde, yo lo diré, esvasado, y estas imitaciones de plato de pescado, que ya les digo que es característico de finales del siglo III. Aquí, pues bueno, muchas fosayolas también, una grapa de plomo que no es fácil encontrar. Material militar, y ha salido nada. Esto es el metal que ha salido. ¿Por qué? Pues porque era un lugar tradicional de furtivos y de clandestinos. Entonces, ahora se ha recuperado milagrosamente estas dos monedas del grupo 18 de campo que datan, corroboran esa datación en el último tercio de finales del siglo III. En la Contestania, y eso es la lista que viene a la izquierda, en la Contestania, en los yacimientos donde sale moneda ebusitana o hispano-cartaginesa o cartaginesa, son yacimientos en los que Tosal de Manises, el Fortín Bárquida, la Serreta destruida a finales del siglo III, arrasada, la Escuera también, allí está el tesorillo de moneda hispano-cartaginesa muy conocido, y la Alcudia de Elche, pues que está también dando algunas novedades que más adelante comentaremos. Y a esa lista se une Moraira. Bueno, el marco histórico pues es el que ven reflejado en este mapa. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, en el 209, cuando el ejército de tierra de Escipión se separa de la flota y cada uno empieza esa carrera, marchas forzadas para la toma de Carhadash por sorpresa. Y, bueno, salen de aquí, salen de aquí, de la flota sale del Porto Sucro, y aquí es donde, y lo dicen las fuentes, es cuando se separan los dos ejércitos y ya no se vuelven a ver hasta Carhadash. Pues aquí está Moraira, aquí está Les Bastides, otro fortín atalaya de finales del III, aquí está el fortín Bárquida del Tosal de Manises, que el profesor Eduardo Ferrer ha propuesto como Acraleuque, y aquí está la Escuera con una fortificación, con un proteiquisma muy importante, y fíjense que falta un punto intermedio que debe ser Pilar de la Horadada, no lo hemos encontrado para llegar. Es decir, que son postas en la navegación, es decir, y puestas evidentemente en este territorio tan montañoso, puestas para favorecer la vigilancia del mar del ejército de la flota cartaginesa. Ya acabo con esta imagen que es muy neutra, que hemos sacado de Wikipedia, por no poner ninguna de nuestros colegas, muy conocida porque solemos poner el límite del territorio Bárquida en el Segura. Miren, el Segura, si ustedes conocen el Segura no es límite de nada. Y viendo estos puntos de estas talayas en la costa y viendo la importancia del Cabo de la Nao, con Ibiza enfrente, pues cuanto menos el límite del territorio Bárquida hay que llevarlo al río Júcar. El río Júcar sí es infranqueable, no por el caudal del río, sino por todas las marismas y ullals, que decimos en valenciano, brotes de agua, o sea, sería intransitable. Ya por el interior, trazos discontinuos, ya ahí ya no me meto, pero por el norte, en el Júcar o cuanto menos el Cabo de la Nao. Y
Y nada, esta mañana hemos visto una imagen del Mongó, de la península, desde la isla desde Ibiza, y ahora les traigo yo una foto de Ibiza hecha desde Moraira, en cualquiera de las... Era visible en las mañanas en las que se estaba trabajando en el yacimiento. A la derecha Esvedra y todas las montañas del suroeste, en torno al Port de Sant Antoni, y a la izquierda pues la serralada norte de la isla. Por decirles que, como se ha dicho aquí también, mi colega Fernando Prados, a partir de ahora habrá que ver como un territorio muy común, muy hermano, Ibiza y la costa norte alecantina, porque están unidas, más que separarlos, los une la canal de Ibiza. Es un espacio que hoy en día igual, hoy los pescadores de Alicante faenan en la canal de Ibiza, faenan en Ibiza, y decimos en Alicante que tú sueltas un barco allí y llegas solo a Ibiza. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias. ¿Me pasan los minutos? Te regalo, ¿no? Yo que he leído la última. Muchas gracias, Feliciana Sala y equipo, por esta brillante exposición. No sé si tenemos unos minutos para debatir, quizá. No veo, con el foco no veo a nadie de la organización. ¿Me bajo? ¿Dos? Bueno, pues hay tiempo para una pregunta de todas las comunicaciones. Así que, bueno, si hay alguna pregunta. Bueno, pues como estamos cansados, yo les agradezco muchísimo su presencia. Agradecer también a todos los comunicantes porque se han ceñido muy rigurosamente al tiempo con el que contábamos, y les emplazo para mañana por la mañana para continuar con este congreso. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.